Hola a todos, bienvenidos a este 12º episodio de Conversaciones por la Ciudad. Vamos a estar hablando con el arquitecto Víctor Sánchez Tafur sobre arquitectura y las maquetas como instrumento de representación. Ya lo, ya lo estamos invitando. Vamos a ver si ahora sí se arregló el problema de audio porque no se escuchaba bien. Un saludo a Aspesi, el profesor Aspesi. Listo, ya está enviando la invitación. Aló, Ahora, ¿me ahora escucha creo que bien? te escucho. No, Sí, ahora te escucho perfecto. ahora sí se escucha bien. Ahora chévere, ahora sí. Perfecto. Bueno, aquí hay pros, contras, que Sí, perdimos las bueno. imágenes, entonces no puedo mostrar imágenes porque era con el otro teléfono que había conseguido, pero bueno, Ay, el qué audio lástima. falló. Eh, pero igual vamos a tratar de que sea una conversación bien chévere, bien amena. Bueno, decía que el profesor, es arquitecto, es venezolano, nació en Quito, en Ecuador, y es egresado de la Facultad de Arquitectura de la José María Vargas en el 94. Mencionaba yo que ahí ya entrevisté a Ivano Aspesi, tuve la oportunidad de entrevistarlo, que también es de la José María Vargas, y habló en ese momento sobre un boom que estaba ocurriendo en esa universidad y cómo habían distintos arquitectos, profesores, maestros que pues colaboraron mucho con el desarrollo de la universidad y sobre todo de la Facultad de Arquitectura. Así es. En, Sí, sí, en esa época. ¿Tú me escuchas bien, verdad? ¿Me escuchas bien? sí, Ah, ok. En esa época, en la Universidad José María Vargas, habían muchísimos buenos profesores. Y claro, incluso tanto así que yo pedí el cambio para la central porque Joel San siempre me lo insistía, me insistía, me insistía que me cambiara. Y cuando realmente sopesé, me salió el cambio y realmente sopesé la posibilidad de cambiarme, me di cuenta que no valía la pena. Imagínate el nivel de profesores que había ya que pensé que no valía la pena porque había todos los mejores profesores, no solamente en la central, sino en la Simón Bolívar, estaban allí. Entonces sí, en efecto, tuvimos una gran suerte, una formación de un nivel que yo considero alto, importante. y bueno, hizo un máster en diseño de arquitectura de interiores en la Universidad Politécnica de Madrid. eh, es docente desde el 1995 en el área de proyectos arquitectónicos y modelos tridimensionales en la Universidad José María Vargas. También fue docente en la Universidad Simón Bolívar del 2009 al 2011 y desde el 2010 en la Facultad de Arquitectura de la UCB, donde bueno, estudio yo y fue profesor elegido, fue profesor del año en Arquitectura 2010 por la Federación de Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y ha sido conferencista invitado en las universidades Morón en Buenos Aires, la Pontificia Católica de Perú, la Universidad Nacional de Bogotá, bueno, entre otros. Desarrolló Sánchez Tafur Arquitectos en el 2003, que es un estudio de arquitectura que es el que usted fundó. Y bueno, allí ha desarrollado proyectos de distintos, destacan muchas casas que han sido nombradas, han participado en bienales de arquitectura
y también se ha centrado en la investigación y la docencia. Ujú. Sí, así es. Bueno, realmente, fíjate, en el currículum yo no lo especifico porque evidentemente siempre me piden un currículo corto y uno tiene que tratar de resumir, pero realmente yo la primera vez que di clase en la Universidad Central de Venezuela fue en el año 99. Desde el año 99 yo estoy contratado por tiempos. Yo seguía en la Vargas, estaba en la Vargas dando clase y estaba contratado en la Universidad Central de Venezuela, o sea, desde el año 99, que gracias al profesor José Guerra me hizo el contacto, porque yo en mi universidad nunca había salido de la universidad, y él me dijo, mira, Víctor, oye, vente para acá, aquí hay una posibilidad de presentar un concurso. Antes existía una figura que a mí me parece que es fundamental, pero bueno, como todas las cosas que han ido cambiando, lamentablemente, porque eso va en desmedro de la calidad, existía un registro de elegibles. Entonces tú te postulabas para dar clases, concursabas y quedabas dentro de un registro elegible. Entonces, si quedabas dentro de ese registro elegible, apenas hubiera una posibilidad de contrato, contrataban a este profesor, pero ellos podían hacer algo que se ha perdido y que me parece grave que se haya perdido, que es que tú tenías una cantidad de profesores y tú escogías. Claro, hoy en día entiendo todos los temas de que no hay tanta oferta y tanta demanda, pero esas formas, esas cosas eran importantes de mantener. Entonces, bueno, yo estuve en ese registro elegible y una vez se pudo, la profesora Guadalupe Tamayo era la coordinadora de diseño, que es otra figura que se perdió también, el coordinador de diseño que coordinaba todas las unidades. Ella me llamó y me dijo que había una posibilidad de contratarme en la unidad 00 y empecé a dar clase en la unidad 00. Di clase en la unidad 00 como 2 o 3 años más o menos. Luego terminé mi contrato, di clases de maquetería, hice un taller de maquetería muy bonito donde hicimos una exposición incluso en la planta baja de la Bilsaguá. Hice un taller de la Bilsaguá donde dedicaba a la Bilsaguá exclusivamente porque, bueno, esa es una de las cosas que a mí siempre me ha interesado dentro de la docencia, que es no solamente enseñar a hacer maquetas, sino enseñar arquitectura. Entonces, nosotros estudiamos la Bilsaguá y una vez que estudiamos la Bilsaguá produjimos unos modelos y esos modelos estaban seccionados en diferentes lugares y se expuso en la planta baja, ahí al lado del hall de los ascensores, frente al auditorio, a la entrada del auditorio de la rampa, ahí en esa parte para que todo el mundo, en esa época funcionaban los 4 ascensores, todo el mundo cuando se parara en ese hall pudiera ver la exposición y bueno, así fue y fue una exposición muy bonita que duró creo que 2 meses, un mes, algo así. Y bueno, creo que ese tipo de cosas, ya desde un principio, ese vínculo con la Universidad Central, para mí fue importante. Ya una vez que yo salí de mi universidad y vi otra cosa, ya para mí todo fue distinto. Empecé a pensar en otras cosas. No, no, yo no he tenido, todavía no he visto clase con usted, no he tenido la oportunidad de ver clase con usted, sin embargo, quería contar una anécdota Ujú. eh, de mis primeros días o mis primeros meses en la FAO cuando llegué como estudiante. A mí me gustaba mucho meterme en distintos salones y escuchar charlas de profesores que a veces estaban corrigiendo, porque quería explorar a ver de qué hablaban, qué temas estaban tocando. Eh, Recuerdo que la primera vez que, digamos, supe de usted fue porque estaba justo al lado, reunido con muchos estudiantes y me acerqué y estaban hablando sobre la preexistencia y eh, cómo la arquitectura contemporánea interviene en hechos históricos. Y recordé mucho Ujú. un paso que tuve casualmente una oportunidad de visité Roma por un día y se me vino a la mente eso, como Roma mantiene
en el exterior sus fachadas y por dentro es una cosa totalmente diferente y hay almacenes modernos y bueno, así fue como la primera vez que supe de usted o me acerqué a una clase suya, fue por ahí. ¿Qué semestre era ese? ¿Qué taller? ¿Qué nivel? No tengo ni idea, pero recuerdo que estaba hablando sobre la preexistencia y sobre cómo por fuera era una cosa, por dentro era otra Mm, cosa totalmente diferente. Pero sí, eso fue bueno, ya, eso es un tema fundamental, fundamental en la arquitectura y que tiene como muchos enfoques, porque fíjate que a veces tendemos a volvernos obsesivos y preservar, pasa mucho en Italia, a preservar al exceso. Tan es así que prefieren que el edificio se caiga antes que darle un nuevo uso o intervenirlo. Y por otro lado, muchas veces todo lo tumbamos y lo queremos hacer nuevo. Entonces pensamos que la arquitectura nueva, el ego de los arquitectos es tan grande que preferimos que eso se caiga, que se tumbe y tener nosotros la oportunidad de poder hacer un proyecto, que es algo también un poco vanidoso, ¿no? Pero bueno, es difícil tener la agudeza para saber realmente qué se debe intervenir, cómo se debe intervenir. Es un proceso, es complejo, no es tan sencillo tampoco. ya para adentrarnos en el tema de la representación en la arquitectura, lo vamos a hacer desde tres puntos que son, por ejemplo, las exposiciones que se han realizado, Uh luego -huh. ya la parte profesional y bueno, de último la parte docente, que son tres puntos de vista diferentes, pero que se relacionan entre sí y creo que su oficina lo ha relacionado muy bien. Y quería preguntarle cómo o de dónde surge el interés por las maquetas y que me cuente un poco de esos inicios de... Aló, sí, un momento, hay fallas de conexión. Oye, que se quedó como congelado. Ajá, que tú me Ajá, preguntaste quería que... cómo eran mis inicios, algo así, ¿no? Sí, los inicios con el área de las maquetas y luego pues vamos a hablar sobre las maquetas desde tres puntos de vista que son las exposiciones que ha realizado a través de pasantías, Uh -huh. luego en el ámbito profesional y luego en el ámbito docente, que son tres puntos de vista que usted ha relacionado muy bien en su oficina. Ok, fíjate, bueno, realmente mi experimentación con la maqueta, con las maquetas viene desde que estudiaba. Yo, cuando en el segundo semestre de la carrera me estaba dando clase el profesor, no, en tercero fue eso. A ver, no, fue en segundo semestre, que me estaba dando clase el profesor Alberto Navarro. Yo recuerdo que hubo una entrega y él pidió que lleváramos la idea, que la lleváramos como quisiéramos, que la lleváramos en planos, que la lleváramos en maquetas, como cada uno quisiera. Y yo dediqué todo mi tiempo, porque yo me había dado cuenta que en las correcciones, cuando estábamos en las revisiones del proyecto y todo esto, yo me había dado cuenta que él corregía los proyectos y le preguntaba a mis compañeros, ajá, pero ¿cómo se entra por aquí? ¿Pero cómo es este techo? ¿Por qué no está la proyección dibujada? Claro, nadie sabía hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer si no lo sabes hacer? Para uno saber hacer, tienen que explicarte primero. Y tú estás aprendiendo en segundo semestre. Entonces yo me di cuenta de todo eso y yo dije, yo voy a hacer una maqueta para la entrega y ya. No voy a hacer ni un plano, ni un croquis, nada. Voy a hacer una sola maqueta que se le quite el techo o que se desarme. Entonces, bueno, era un recorrido, me acuerdo. Y entonces hice mi maqueta, pongo mi maqueta ahí y cuando el profesor la ve y la empieza a ver por todos lados, entendió todo perfecto. Entendió todo perfecto al nivel que lo tenía que entender, que era un proyecto esquemático, un proyecto, pero se entendía perfectamente todo, por dónde entrabas, por dónde salías, cuál era la cubierta, hasta dónde llegaba el volado, dónde estaba la rampa, hacia dónde subía la rampa, todo se entendía perfectamente en una maqueta.
perfectamente. Yo no tuve casi que ni hablar. Yo simplemente escuchaba lo que él me decía que estaba mal hecho. Él me decía, esto está mal hecho, esto no puede subir así, esto no. Pero problemas de comunicación del proyecto no había. Entonces yo desde ahí me di cuenta que la maqueta es una herramienta, pero indispensable, fundamental, desde el primer semestre de la carrera hasta el 10º. No es que ya al final no se usan maquetas, que es mejor el render, que esto. Tampoco, y eso siempre me gusta aclararlo, siempre, 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 porque los profesores de dibujo son muy susceptibles y tienden no sé, como a malinterpretar las cosas. Yo siempre he dicho que la maqueta tiene su espacio y el dibujo tiene su espacio y tiene su momento. Cada una aparece en diferente momento del proceso de proyecto. Yo generalmente hago las dos cosas. Generalmente. Lo que pasa es que no se puede negar que la maqueta es mucho más clarificadora en cuanto a que es una construcción física. Esa es la gran diferencia. ¿Qué son las maquetas al final? Las maquetas son unos instrumentos que sirven para comunicar las ideas. Son unos objetos versátiles a escala, unos objetos físicos que te permiten comunicar lo que tú estás pensando. Entonces, claro, cuando eso sucede, tú tienes un paso ganado. Y eso me ha pasado con los clientes. Yo en la oficina, ya a nivel profesional, que también es otra cosa que me preguntan mucho, yo no dejo de hacer maquetas. Y las maquetas para mí son el mayor instrumento de venta. Yo con la maqueta muestro todo y tengo que hablar muy poco con el cliente, con una maqueta. Ahora, también hay que entender una cosa. Las maquetas son instrumentos de concepción para poder mostrar cosas más gruesas. Si tú quieres mostrar detalles, si tú quieres mostrar texturas, todo eso, eso tienes que hacerlo en un dibujo técnico o tienes que hacerlo en un render. Un render bien hecho, de esos que muestran atmósfera. Eso en una maqueta no se puede ni se debe lograr, porque una maqueta no se debe caricaturizar. Las maquetas son unas cosas conceptuales. Son unas cosas que tienen unos niveles hasta donde deberían llegar. Ya más de ahí, ya se convierten como en un remedio de la realidad que no tiene ningún sentido, porque en realidad no es miniaturizar la realidad hacer una maqueta. Es expresar una idea a una escala menor para poder tener el control total de la maqueta. Entonces así básicamente fue que empecé. Desde ahí abrí como un poco los ojos y dije, no, este es el mecanismo potente para representar la arquitectura. Es la primera construcción de la construcción, hacer una maqueta. Sabes que, bueno, eh, estudiando en la FAO, hay muchos profesores que ven primordial la maqueta como un elemento súper importante a la hora de representar un proyecto. Bueno, no son muchos, Cuando, yo diría que son más en la unidad 9. Más en la unidad 9 y ahí sí soy completamente, yo generalmente no me gusta mucho establecer diferencias porque yo creo que cada unidad tiene su, y tampoco considero que esto sea una virtud o un defecto, pero sí es una mirada importante en la unidad 9. este, para mi sorpresa, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una oficina que se llama Conceição Barbosa Arquitectos en Brasil, y tuve la oportunidad de hacer unas pasantías allá y fue una sorpresa mía que cuando llegué el concepto, digamos, de la representación arquitectónica es totalmente diferente al que nos enseñan en la universidad, desde el punto de vista de otro país. Ujú. Eh, y en Brasil pasa algo muy particular que incluso por el idioma, al render lo llaman maqueta, lo llaman maquete electrónica. Ujú. Y, Bueno, el y modelo a la, digital, porque que es el modelo digital. Y a la otra la llaman maqueta física. Y al final acaban sustituyendo la maqueta por una maqueta arquitectónica. Y las maquetas se vuelven como piezas escultóricas que no son muy usadas a la hora de representar un proyecto. Eh, Eso ocurre también aquí en Venezuela. en- bueno, fíjate que es relativo. Fue una experiencia tuya muy particular en una oficina de arquitectura de Brasil, porque Méndez da Rocha, por ejemplo, tiene su oficina llena de maquetas. Y bueno, Méndez da Rocha es un arquitecto,
que uno respeta, ¿no? Sí, en Venezuela lamentablemente es así, pero yo creo que hay como varios temas ahí que se entrecruzan, ¿no? Hoy en día hay un tema evidentemente, de recursos y bueno, que es costoso, pues hacer una maqueta en Venezuela, no es lo mismo que hacerla afuera, que más bien han ido reduciendo los costos, porque se ha vuelto masivo el corte láser, porque, bueno, muchas cosas, porque los materiales son más accesibles, aunque siempre serán costosos, porque en arquitectura los materiales siempre serán costosos. Pero yo creo que hay mucho desconocimiento, o sea, hacer una maqueta certera implica conocimiento, implica estudio, implica investigación, implica dedicación. Así como la gente se dedica muchísimo al dibujo y se dedica muchísimo a poner unos renders venenosos, expresivos para ganar concursos y todo eso, muy poca gente le dedica tiempo a estudiar la maqueta. Entonces esa es la principal causa, desconocimiento, más nada, no hay más nada ahí. Porque si tú te pones a ver la oficina de Campo Baeza, te pones a ver la oficina de Álvaro Siza, la de Peter Sumter, la de Glenn Murcott, en todas esas oficinas hay un taller de maquetería más grande que la oficina, donde están constantemente pasantes trabajando y construyendo las maquetas o maquetistas. Ya cuando les toca hacer una maqueta de presentación, que es otra cosa distinta, una maqueta de presentación, ellos contratan a una oficina de arquitectura, a una oficina de maquetería especializada, maquetería profesional, que tiene un equipo específico que cuesta un dineral, pero eso es ya aparte. Eso no lo vas a tener en tu oficina porque no interesa. Tú en tu oficina tienes haces las maquetas diarias, las maquetas cotidianas, donde quitas, pegas, pones. Yo por suerte lo puedo tener los dos en mi oficina, pero porque lo he estudiado y tengo la especialidad, aunque no tengo hoy en día los equipos, ni me interesaría tenerlos, porque realmente a mí no me interesaba nunca ser maquetista, ni tener una oficina de maquetería por ahora. En mis épocas de aprendizaje sí, pero ahora no tanto. ¿Y cómo evalúa las nuevas tecnologías, por ejemplo, la impresión 3D a la Sí, hora fíjate, ahí de... están diciendo que la oficina Veneta Tagliabue, oficina Veneta Tagliabue, la viuda de Miralles, es impresionante la cantidad de maquetas que hay en esa oficina. Tienen unas estanterías gigantes con maquetas y con... O sea, eso es un mito de que en las oficinas no se hacen maquetas. Lo que pasa es que hay oficinas que no hacen maquetas. Pero en general, las buenas oficinas hacen maquetas porque saben que es la única manera de verificar el espacio construido a escala. Por aquí lanzan preguntas No la para única, aclarar. una de las más importantes. Ajá. Pueden ir lanzando las preguntas que tengan, las vamos a aclarar al final de la conversación. Eh, bueno, la impresión 3D, como le dije, ¿qué opina de esas nuevas tecnologías a la hora de representar el proyecto? Bueno, fíjate, ese es otro de los mitos que hubo en un momento. Y sucedió, de hecho, en los años, cuando yo estaba terminando la carrera, por los años, a nosotros nos llegó un poco más tarde, porque eso en los Estados Unidos fue mediados de los 80, aquí llegó principios de los 90, más o menos. Hubo un boom porque salió el dibujo digital. Yo hice toda mi carrera a mano. No existía prácticamente el dibujo digital. Creo que habían dos personas en toda la universidad que manejaban AutoCAD y un AutoCAD que era por teclado, ni siquiera existía el mouse. Eso pareciera que fuera el siglo antepasado, pero no es tanto. Y, y bueno, nada, entonces, ¿qué sucedía? Que en el momento en que se hace el primer render, el primer dibujo en 3D, eso deslumbró a media humanidad, realmente. Y la maqueta quedó como rezagada porque fue tal el efecto de que haya aparecido el render que nadie, o sea, hacer una maqueta era como, no sé, era como hacer ahorita una maqueta de yeso que se están volviendo a poner de moda porque todo lo artesanal está volviendo a ponerse como de moda, está volviendo a resurgir, a valorizarse, mejor dicho, a valorarse. Y entonces, bueno, la maqueta quedó como por unos cuantos años un poco rezagada. ¿Qué sucedió después? Cuando aparece el corte digital y aparecen las nuevas tecnologías que apoyan a las maquetas, no solamente el corte digital, el corte CNC,
¿ok? Que es a través de un archivo computarizado, pero no necesariamente es un corte, es como un tallado. Luego aparecen también a través de unos mecanismos digitales se pueden hacer unos moldes tallados y tú vacías en esos moldes y construyes unas nuevas piezas. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto para resumirlo? Que toda la tecnología se puso al servicio de las maquetas. Y ahora se podían hacer unas maquetas como las que hacía Zaha Hadid o las que hace, que son maquetas que no tienen juntas. Son maquetas con dobles, triples curvaturas que no tienen junta por ningún lado. Son maquetas vaciadas. Entonces llegas a unos niveles que, entonces hoy en día con el desarrollo tecnológico se ha desarrollado la maqueta, o sea que es algo que no va a desaparecer, definitivamente. ¿Y no ha pensado en incluir algún tipo de técnica a su oficina? ¿O prefiere seguir con digamos, la maqueta hecha a mano, más artesanal? Bueno, no solo lo prefiero, es lo que se puede hoy en día aquí en Venezuela. Es costosísimo en Venezuela tener otro tipo de sistema. Y por el momento no me ha interesado, porque realmente a mí me interesa la maqueta es como dije al principio, para comunicar ideas y más nada. No me interesa una maqueta preciosista, me interesa más bien una maqueta que me sirva a mí. De hecho, las maquetas las hacemos nosotros para nosotros, no se hacen para los clientes. Para los clientes no hacemos nada. Si el cliente quiere una maqueta final de presentación y tal, bueno, se cotiza aparte y se hace aparte. Y eso lleva 2 meses, 3 meses. Las maquetas que hacemos nosotros las hacemos en muy corto tiempo y las hacemos de la mejor manera posible porque una de las cosas que yo me encargo es de tratar de enseñarle a los estudiantes a ser obsesivos con el detalle, con la construcción de las piezas, pero no necesariamente son maquetas para exponer en un museo. Se podrían exponer, pero como maquetas de trabajo. Este, digamos, todo esto sirvió y a usted lo han puesto a cargo de distintas presentaciones, publicaciones en la parte de maquetería. Una de esas Ujú. publicaciones fue Our Architects, que es este librito que está aquí. Ajá. Hábleme un poco sobre Bueno, fíjate, esa exposición. esas son dos exposiciones, esa es la segunda. Eso se hizo con Docomomo Venezuela, que tiene Sí, unos la proyectos muy primera fue en bonitos. Iberia. Ajá, Suite Iberia, que era sobre la influencia de la arquitectura española en Caracas. Y esta era la arquitectura norteamericana en Caracas. Bueno, Bueno, podemos fíjate, hablar de Iberia primero entonces. sí, sí, fíjate. Bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto, que creo que es lo importante al final. Eso se trató eso fue un proyecto en el cual Jania Gómez me contactó y nos encargó a la oficina a ver si nosotros podíamos hacer unas maquetas a STA. Y cuando me empieza a contar el proyecto, yo le digo, oye, Jania, pero esto es bellísimo, este proyecto, esto ¿para qué lo voy a hacer yo en la oficina? Esto lo hacemos, eso yo lo hago con los estudiantes. Yo quiero involucrar a los estudiantes aquí, quiero armar una pasantía y meter a los estudiantes para que y aprendan sobre el valor de la maqueta como documento de registro de la historia, de la teoría. Todo eso se aprende haciendo esas maquetas. Porque ahí hay que leer, hay que investigar, hay que contrastar planos, hay que buscar información. Uno se convierte en un investigador que termina siendo una maqueta. Ese proceso es bellísimo a nivel académico y a nivel docente. Entonces, a mí me pareció siempre mucho más interesante que eso lo hicieran los estudiantes y que fuera un convenio entre Docomomo y la FAO. Y a Fajania le encantó, por supuesto, también. Y así se hizo, en efecto. Entonces, porque yo cuando fui estudiante participé en muchas exposiciones. Yo hice la maqueta del Altolar de la exposición de Jimmy Alco, que me parece posiblemente esa y la de Sanabria, dos de las exposiciones más grandes y más importantes de arquitectura que ha tenido este país, que se hacían en la Galería Arte Nacional, que además era un espacio, un museo realmente, no era una galería ni era una salita de exposiciones. La Galería Arte Nacional era el museo de Caracas, era una cosa donde además a las inauguraciones iban los presidentes, iban artistas, era una cosa de otro nivel. Bueno,
yo tuve la oportunidad de participar ahí en la de Jimmy Alcock, tuve la oportunidad de participar en la de Tomás Sanabria haciendo el Hotel Humboldt, haciendo el Banco Central de Venezuela. Luego tuve la posibilidad de trabajar en la exposición de Domínguez Wallis y Guinán, tuve la posibilidad de trabajar en la exposición de Celina Ventata. Y bueno, he hecho muchas maquetas en mi vida, ya perdí la cuenta de cuántas. Las que están en el Ecomuseo, hasta hace poco estuvieron en el Ecomuseo del Caroní, unas maquetas de la arquitectura de Delca, que fue de primerísimo nivel también en ese momento. Trabajé mucho, tuve mucha experiencia de trabajar en museos, de la investigación, investigar para construir una maqueta. Que no era solamente, me dan los planos y los levanto, que paradójicamente nunca es así, porque nunca nadie te da los planos como son, no te los dan actualizados, no te los dan bien dibujados, y hay que decirlo, y no te los dan completos. Entonces generalmente a ti te toca una labor de investigación, que es lo que te enseña, y lo que te enseña a hacer arquitectura. Yo hice muchas maquetas profesionales antes de empezar a hacer arquitectura para aprender arquitectura. Eso me pareció el instrumento perfecto. Entonces ves, ahí ves otra faceta de la maqueta como instrumento. Entonces, bueno, se dio Suite Iberia, que fue la primera exposición, fue bellísima. Esa exposición, hasta donde tengo entendido, batió el récord de asistencia a la sala. Ahí hicimos 3 maquetas. A la sala TAC, eso fue en la sala TAC del Trasnocho Cultural, batió el récord de la sala de asistencia, esa exposición, y luego vino la siguiente experiencia con unos estudiantes nuevos, y los que habían trabajado en la otra ya empezaban a enseñar a los otros nuevos, porque mi idea siempre ha sido ir solapando las generaciones, para que unos vayan enseñando a otros. Entonces, bueno, ellos eran jefes, cabezas de grupo ahora, y los otros más pequeñitos que estaban entrando nuevos estaban dirigidos por ellos que ya sabían, y yo iba como controlando el producto general. Entonces, bueno, fueron unas exposiciones bellísimas, nos trajeron muchísimas satisfacciones, ojalá se pudieran hacer más cosas de este tipo. Creo que eso engrandece la academia y engrandece a las instituciones también que apuestan por la academia. Y es una experiencia inolvidable, para nosotros fue inolvidable, para mí como profesor, yo he podido vivir eso como estudiante, como arquitecto y como profesor. En esas 3 facetas he podido estar involucrado con la construcción del conocimiento, de la historia, la posibilidad de divulgar la historia de nuestra arquitectura, lo que se ha hecho aquí en Venezuela, y creo que eso es algo invalorable. Y bueno, a los estudiantes tendrías que preguntarle a ellos qué tal la experiencia, pero creo que les ha gustado. Luego, el que batió el récord fue con Suite Iberia o con Our Architect. No, Suite Iberia batió el récord de asistencia que había en la sala históricamente en 13 años. 13 creo que eran, en la sala TAC. Luego, Our Architects batió el récord de Suite Iberia. Y fue la exposición más visitada en la historia de la sala TAC hasta el momento. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que nosotros hicimos unas maquetas que básicamente eran para todo tipo de público. Mantenían ese nivel de abstracción que nosotros queríamos. Quizás las primeras fueron un poco más complejas. Mantenían ese nivel de abstracción en el que nosotros creemos, o creíamos en ese momento, y seguimos creyendo y seguiremos creyendo. Pero a la vez eran muy sencillas de leer, eran muy fáciles de que el público se acercara a ese tipo de maquetas. Y entonces ahí se va rompiendo un poco el mito ese de que las maquetas hay que ponerles gramita, hay que ponerles agua, algo que simule el agua, el señor con el perrito, todas esas cosas horribles. Bueno, que en países avanzados eso está más que superado, pues eso es una cosa como bien pintoresca y bien ingenua, pero bueno, esas maquetas creo que rompieron eso porque, bueno, esas exposiciones las visitó todo tipo de público y se entendían, no era... Y las maquetas, por ejemplo, de Architects eran completamente grises, era un gris así clarito, unicolor, además eran circulares porque eran unos cortes de la topografía, porque simulaban más bien a unas
como unos cortes de la topografía de Caracas. Nosotros queríamos hacer ese énfasis en que esas maquetas, esos proyectos que construyeron los norteamericanos en Venezuela, estaban hechos en una topografía muy particular. Entonces no solamente se leía en la superficie, sino que se leía en la sección, que era un pedazo de tierra importante, donde estaba, que además estaban colgados para evidenciar más todo este trabajo de la construcción del volumen, de la pieza. Que fueron obras de, bueno, por mencionar algunos arquitectos, de Bruce Alfonso Goff, Joseph Ujú. Louis Herr, Richard Así Neutra, es. Wallace Harrison, Marcel Breuer Ujú. y Donald Hatch. Fueron los Sí, arquitectos sí, de estas sí, obras. arquitectos importantísimos, no solamente aquí en Venezuela, sino importantísimos a nivel mundial. Esos arquitectos tienen una obra, bueno, José Luis Sert, imagínate, fue decano de Harvard. Y, Este, Marcel Breuer, bueno, arquitectos importantísimos todos. y de Suite Iberia, bueno, Manuel Mujica Millán, Rafael Bergamín Gutiérrez, Miguel Salvador Cordón, que fueron de las maquetas que Bueno, esa hicieron. es bellísima también, porque además ahí se mostró el valor que tenía las Huaycas, que por cierto está lamentablemente en ruina. Es una casa, el valor que tuvo, perdón, en su momento esa casa. Y algo impresionante que mostrábamos en una maqueta conceptual bastante abstracta, que era todas las intervenciones que hizo Rafael Bergamín en el centro de Caracas. Más de un arquitecto hubiera querido poder hacer 9, 10, 11 edificios en el centro de Caracas. Y él los tenía ahí están identificados los edificios de Bergamín. Increíble, igual que Salvador Cordón, que además esas maquetas, las de Suite Iberia, eran más complejas, eran unas maquetas más complejas, sin embargo estaban asociadas a unos conceptos de arquitectura, porque por ejemplo la maqueta de Mujica Millán estaba despiezada, esas maquetas todas estaban colgadas, estaban despiezadas, Sí, la de Mujica Millán estaba despiezada y entonces tenía unos elementos en vertical y tenía las plantas en horizontal, que hablaba de la verticalidad y la horizontal en esa primera modernidad venezolana, que era como un estilo internacional. Lo llamaba estilo que, internacional. que ¿Perdón? de dónde se inspira, digamos, para hacer este tipo de representación. Bueno, eso era un poco lo que estaba sucediendo afuera, un poco lo que estaba sucediendo en el mundo. Mujica traía esa influencia moderna que ya rompía con todo lo que había en el contexto en ese momento en Campo Alegre, que eran las casitas de techo rojo, casas de teja. Mujica Millán introduce otros conceptos ya totalmente distintos. Entonces, bueno, esta casa justamente está abierta, despiezada en vertical para que la gente pueda ver cómo funcionaban esas nuevas plantas. Y además de eso, enfatizando lo vertical y lo horizontal. Y además de eso se hizo la otra, que es una arquitectura neovasca, que es la que hace Salvador Cordón, que más bien era un trabajo de fachadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esa maqueta? Despiezamos la cáscara y sacamos, como decir, las vísceras de la casa. Entonces se podía ver internamente toda la casa y se veía cómo estaba trabajado todo el perímetro como una gran concha. Y esa era la idea de arquitectura. Entonces, no se hicieron unas maquetas solamente por levantar las maquetas y mostrarlas, hacer unas maquetas de presentación atractivas. No, ahí había unas ideas de arquitectura que estaban representando esos modelos en físico. Y lo mismo sucedió con la otra del centro de Caracas, que era una pieza que nosotros queríamos que fuera completamente abstracta, una caja lisa que flotara, donde solamente se viera en esa densidad de las manzanas del centro de Caracas cómo un solo personaje fue capaz de construir en tantos lugares, que fue Rafael Bergamín. Bueno, pues esto que, podemos estar hablando horas, así. que es muy, ya que hay problemitas de conexión. Ajá, yo te veo Ajá, ahora perfecto. sí. Que es muy, muy llamativo la forma de representar cada proyecto, Sí. que cada proyecto tiene sus particularidades y es muy diferente. Bueno, fíjate, lo mismo que, bueno, a lo mejor de eso al taller de proyectos hablamos después. Sí, está bien. Para Que de no, ahí no viene mezclar una cosa. el taller de proyectos,
no, Ujú. no quiero mezclarlo, pero tampoco quiero que se me vaya la idea. Entonces, quería preguntarle cómo se hace en el caso del taller de proyectos cuando se desarrollan proyectos que, que digamos que si bien están en una misma experiencia, son proyectos diferentes. Eh, a veces, digamos, yo hablo desde mi experiencia como estudiante, los profesores buscan estandarizar, generar una presentación unitaria de la experiencia docente. Ujú. Pero sin embargo, a veces uno se siente limitado porque uno quiere mostrar su proyecto y quiere mostrar las características que destacan a su proyecto, pero digamos, cuando ponen límites en la forma de representación, ahí uno se complica. ¿Cómo trata ese tema Bueno, en el fíjate, taller de proyecto? esa justamente es una pregunta muy, muy interesante, porque si me lo hubieras hecho hace 5 años, quizás hubiera respondido de una manera, perdón, cuando tenía 5 años empezando a dar clase, quizás hubiera respondido de una manera distinta, mucho más temerosa, mucho más, con más dudas, ¿no? Ya después de 25 años dando clase, no tengo la más mínima duda de que hay que enseñar de esa manera, o por lo menos a mí me gusta enseñar de esa manera, no es que hay que enseñar, yo creo que una de las cosas interesantes que tiene la universidad es que tú tienes 10 oportunidades en el taller de proyectos, 10 semestres, de poder probar 10 cosas distintas. Entonces, yo creo que um, una de las cosas que hace que la creatividad pueda explotar, pueda salir, es cuando tú tienes camisas de fuerza. Y cuando tú tienes camisas de fuerza, como sucede realmente en la calle, porque en la calle no es que un cliente te dice, haz lo que te dé la gana, o en un concurso de arquitectura te dicen, no, haz lo que te dé la gana, no, en un concurso de arquitectura hay un formato, hay unas medidas, incluso hay unos que te ponen el rótulo, te ponen la tipografía, te ponen dónde tienes que poner el número de tu participación. Cuando vas a la calle ni te cuentan. Es todo en esta carrera tiene que ver con una cantidad de normativas y de cosas que son fundamentales. Ahora fíjate, ¿cómo enseño yo? ¿Cuál es mi método de enseñanza? Nosotros nos sentamos todos en una mesa. Si tú has visto alguna de mis clases, tú te darás cuenta cómo son mis clases. Mis clases son totalmente participativas. En mi clase participa absolutamente todo el mundo. Y más bien incito a que participe la gente. Tú, fulanito, ¿qué opinas? Ajá, ¿y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo harías? Generalmente eso es lo que a mí me interesa en las clases. ¿Qué hacemos? Nos reunimos entre todos, se arma un esquema de cómo se va a presentar la entrega y una vez que se arma ese esquema, lo vamos puliendo y ese esquema va cambiando. Y entonces fulanita se dio cuenta que ahí no cabe esto y fulanito se dio cuenta que es mejor mover este dibujo para acá. Pero entre todos, entre todo el curso, armamos una presentación final que es la que queda para la entrega final. ¿Ok? A medida que los cursos son más bajos, yo meto más la mano. Yo voy guiando más ese proceso. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más que el estudiante aprenda de algo que tiene un norte y que tiene un camino y no que todos vayan tirando flechas y entonces a mí me interesa que se aprenda que la presentación es importante de un proyecto. La presentación es la fiesta final, es la celebración final de todo el trabajo que tú haces. Si tú un proyecto puede ser una maravilla, el proyecto, tú puedes tener una idea brillante de arquitectura, pero si no la sabes explicar, no sirve, ese proyecto no está bien. Si tú no lo sabes expresar, si tú no sabes hacer unas buenas maquetas, si tú no sabes hacer unos buenos planos, el proyecto pierde completamente, eso está comprobado. Tú puedes tener la idea del siglo. Y a mí me gusta ir enseñándole eso a los estudiantes desde el primer semestre. Entonces, mis entregas son muy rígidas en los primeros semestres y van aflojando a medida que llegan al final. No sé si tú llegaste a ver unos tesistas que yo tuve hace poco, que fueron 6 tesistas que trabajaron en coro. Ahí hubo total libertad de todo tipo. Ellos escogieron todo, ellos escogieron sus paletas de colores, escogieron su manera de presentar, escogieron... Lo único que definimos fue un formato, eso sí. Pero ellos escogieron las maquetas de... Yo no me preocupé por absolutamente nada. Te decía al principio que si me preguntabas esto hace unos años te hubiera contestado porque esa manera de enseñar tiene muchos profesores que no la comparten. Y yo lo entiendo.
Antes, cuando yo era muy joven y tenía menos experiencia, yo dudaba. Yo decía, oye, pero ¿será esto? Habrá que enseñar. Hoy no dudo, hay que enseñar así. Yo enseño así y seguiré enseñando así. Y me parece que es la manera de enseñar. Hay que enseñar. Después de que tú enseñas, exiges. Pero tú no puedes empezar a exigir a los estudiantes que sepan diseño gráfico, que sepan... Nosotros, en los cursos, trabajamos y trabajamos hasta la tipografía. Escogemos la tipografía, escogemos la paleta de colores, escogemos las alturas de las maquetas, todo, entre todos. Entonces, un estudiante que ve 10 semestres por lo menos tiene una oportunidad en mi curso, en mi taller, de haber pasado por todo eso, de saber que todo eso existe para un arquitecto. Y una vez que pasa todo eso, perfectamente el semestre que viene puede tener un profesor que le diga lo que sea. Si él aprendió, aprendió. Si no aprendió, bueno, tendrá que volverse a escribir otra vez conmigo. Que la experiencia esta de coro, no sé si es esteticista, yo vi por ahí, entre las fotos que compartí, estaba una de Marco Cucolo, no sé si él hizo su tesis Ujú. Sí, sí, en sí, base sí, a... Marco, claro, claro. Marco trabajó conmigo en la oficina también y fue alumno mío varias veces. que era la cubierta y el patio como origen. Bueno, fíjate que con esos estudiantes, que ya habían sido mis alumnos antes, ellos solamente llegaban y me decían, mira, Víctor, tenemos estas opciones, ¿qué te parecen? Y yo le decía, oye, yo me iría por esta, o mira, esta mejor combinen esta. Mira, Víctor, queremos hacer la maqueta así, queremos hacer la maqueta de este tamaño, queremos hacer que la maqueta sea esa. Perfecto, hágalo, ustedes son completamente libres. Pero ellos ya saben cómo se maneja, ellos ya saben qué es lo que hay que atacar, ellos ya saben qué puntos hay que abordar cuando uno está diseñando una presentación, cuando uno quiere expresar las ideas de arquitectura. En cambio, si tú a un estudiante nunca le enseñas eso, ¿cómo lo sabe? Siempre lo que le das es un formato, apostando a que el estudiante es libre. Puede ser libre. La libertad es lo mejor que hay en la vida, lo sabemos. Pero ¿qué haces tú siendo libre si no tienes el conocimiento? Tú tienes que tener el conocimiento para que ejerzas la libertad de una manera mucho más interesante, mucho más profunda. Entonces yo apuesto por enseñar, a mí me interesa enseñar, desde todo punto de vista, me interesa enseñar cómo se diseña una entrega, me interesa enseñar cómo entre esa uniformidad y esa homogeneidad está la variedad. Allí está la variedad y la creatividad de cada uno. La creatividad para darle la vuelta a las reglas, para poder saber cómo manejarse. Además, eso despierta muchos aprendizajes importantes. Por ejemplo, el sentido de lo colectivo es fundamental. Tú sabes que tú no puedes ser más ni menos que los demás, porque tú tienes que ser bueno en lo que en lo que tú tienes la posibilidad de ser bueno, que es en hacer el mejor proyecto de arquitectura y no en meter veneno y en hacer el formato más grande o en cruzar una cosa por ahí. O sea, eso no tiene ningún sentido. Es una manera de enseñar y creo que ya tengo 25 años enseñando y creo que voy a terminar así. Bueno, ya vamos a adentrarnos en STA como oficina, con los proyectos que ha hecho. Este, ¿Cuál es el proyecto que más le gusta? Wow, a mí me gustan todos. A mí me gustan todos. Todos los proyectos que hemos hecho me gustan. ¿Cuál Claro, queda? ¿Cuál? entiendo que hay unos en los que he tenido más posibilidad de hacer, menos posibilidad de hacer. Hay unos que han sido más difíciles, otros que han sido menos difíciles. Y bueno, evidentemente sí, por supuesto, a la gente hay algunos que le parecerá un poco más acertados, otros menos acertados, pero a mí particularmente me gustan todos, porque si no, no los hubiera hecho así, pero creo que el último, el que estamos haciendo ahorita, creo que la Casa Caiza es una oportunidad que tuvimos de hacer una casa desde cero, es una posibilidad de experimentar con el trópico, de plantear todos los temas de arquitectura que a nosotros nos interesan en la oficina están planteados en la Casa de Caiza. Los pudimos resolver, los espacios continuos horizontales, los espacios intermedios, la fachada como espacio. Bueno, creo que todos esos temas, el tema del trópico, el patio, el corredor, todos esos temas están ahí expuestos y el tema de los materiales constructivos, unos materiales que envejezcan bien, que además sean del lugar, que no se sienta que es una casa impuesta o que es una casa
que uno se la puede conseguir en cualquier revista, en cualquier lugar, sino tratar de que sea una casa de Venezuela, una casa de Caracas, una casa de la montaña, como en esa escala, porque esas creo que son las arquitecturas que finalmente terminan aguantando el tiempo, porque hay una cosa que es el tiempo que en la arquitectura es importantísimo y es saber, es que las cosas puedan pasar la prueba del tiempo. La prueba del tiempo en el sentido de la concepción, o sea que pasados unos años no termines viendo esa casa como algo del pasado, sino que sea temporal, porque es tan esencial que sea temporal. Y que no sea una casa que la puedes ver en cualquier sitio, o sea que si la ves en cualquier lugar, puede estar hecha en Brasil, puede estar hecha en Estados Unidos, en la nieve, no, esa casa está hecha ahí y ahí es que funciona, porque está hecha ahí, además está implantada de esa manera por las vistas, por el sol, para que la insolación funcione de determinada manera. O sea, es una casa del lugar. Y eso creo que para nosotros es, bueno, es la arquitectura, es lo que nos llena. Hacer un tipo de proyecto como ese es lo que nos interesa. Este, arroba Joan de QF pregunta, y porque quedan 9 minutos, entonces vamos Y con esta broma unas pasa preguntas volando. y de una vez, Esto pasa volando. sí, de una vez esta, pues aclara un poco el tema de la oficina, que podría describir su proceso de diseño, que también me pareció interesante esa pregunta. Bueno, fíjate, nosotros en la oficina siempre estudiamos mucho el problema y lo vamos estudiando. Mi socia es Dinora Puello, que fue alumna de la unidad, es arquitecto, brillante, y entre los dos conversamos. Muchas veces ella también va pensando, ella es muy callada, pero ella va pensando y me suelta, Víctor, oye, ¿qué te parece tal cosa? Mira esto. Entonces vamos como armando, yo le digo, mira, a mí se me ocurrió esto, me parece que esta casa debería ser así, me parece que pero nos metemos en el problema, no es una cosa que está necesariamente ya impuesta. Uno tiene siempre unas imágenes, un repertorio de cosas que quiere hacer, pero cuando aparece el problema, cuando aparece el cliente, cuando aparece el lugar, el programa, entonces ahí es que de verdad empiezan a hacer el proyecto en su lugar. Y bueno, y creo que siempre lo que hacemos es una maqueta. Que incluso yo todavía a estas alturas de mi vida, la otra vez el profesor Edwin Otero me preguntaba que cuánto tiempo tenía yo que no hacía una maqueta y realmente nada, porque yo yo mismo hago mis maquetas, o sea, cuando son maquetas chiquiticas las hago yo armo las ideas y me gustan. Para mí hacer maquetas es igual que el dibujo, a mí me gusta mucho dibujar también. Para mí la maqueta es esa conexión que existe entre el cerebro, el brazo y la mano, donde yo estoy conectado con el proyecto, estoy conectado con el problema. Entonces, ahí básicamente la maqueta para mí es como una extensión de mi brazo, así de mi cerebro y existe ya, ahí existe y entonces ya la puedo tocar, la puedo mover, la puedo fotografiar, y ya la idea existe una vez que tengo la maqueta. Y de ahí en adelante, bueno, una vez que ya se desarrolla eso y lo logramos conversar con la maqueta, le cambiamos cosas, la misma gente que de repente va dibujando, Mariana Quintero, que está trabajando ahorita conmigo también, si está dibujando y ve algo, o alguno de los muchachos que trabajaba antes, si ven algo, me dice, mira, Víctor, tal cosa, bueno, vamos a modificarlo. Entonces sentamos y vamos modificando, vamos ajustando. Siempre el proyecto va y vamos imprimiendo y vemos y cambiamos y quitamos. Hablamos con el cliente, a veces cambia alguna cosa, movemos otra vez, volvemos a ajustar. Siempre pensando todo desde el principio, los materiales, la estructura, todo de una vez se va pensando. No es que al final le metemos la estructura o después al final vamos a ver cómo se ve bien, en qué material. No, eso hay que pensarlo una vez con el material. Si la casa nos interesa que sea ligera, si la casa es pesada, ¿a qué se asocia lo pesado? A la piedra, al concreto, lo ligero, a la madera. Entonces, todos esos temas los vamos pensando de casi desde el principio con la idea y se van desarrollando en el camino. Y bueno, y después montados en la Este, obra día y noche, en la obra día y noche. bueno, Joaneri dice saludos, profe. Este, José Miguel, Vas a tener que hacer dos tandas como hiciste con Ana María, porque si no es trampa.
Si usted quiere, nos quedamos hablando. Yo no tengo problema, si quieres contestamos todas las preguntas, porque de verdad la gente no tiene no tenemos mucho tiempo, mucho oportunidad de conversar. Bueno, está bien. Contestamos estas y seguimos otra, un No, cortico como tú ahí. quieras, te estoy echando bromas, como tú quieras, haz lo que tú te parezca. José Miguel, un saludo grande a ambos. Eh, un saludo de José Miguel. Ah, gracias, José Miguel. José Miguel fue uno de Y los de ella, coro también. José Miguel estuvo por allí. Sí, sí. Él me estuvo contando que tiene unas fotos por allí en el desierto de Coro. Sí. Mireya Fábregas, que sí, que la gramita es horrible. Luciano, profesor Luciano, saludos. Ah, Luciano un abrazo, Landaeta, Luciano. que estuvo aquí también, también tuve la oportunidad Luciano, sí, de... sí, sí. Un abrazo, Luciano, mi pana. eh, Luciano pregunta cómo afronta Víctor la escala en relación al programa y sus complejidades. Bueno, fíjate, yo creo que a nosotros en la oficina no nos ha tocado hacer proyectos grandes. Nosotros hemos hecho casi siempre proyectos de acotada escala, de escala media a escala baja o pequeña, que son casitas, bueno, la pastelería museo, que fue grande, y hemos hecho mucho diseño interior y diseño industrial, arquitectura interior, mejor dicho. Entonces, bueno, el tema de la escala básicamente lo hemos podido ver hasta este momento por ahí. Y sí creo, una cosa que es importante, que yo creo que aunque somos arquitectos, no somos toderos. Y hay especialidades, hay arquitectos como el caso de Luciano, que trabaja el tema de la ciudad y se ha especializado en eso, aunque él hace la pieza. Él trabaja desde la pieza hacia la ciudad. Nosotros trabajamos desde la pieza hacia el diseño o la arquitectura interior. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido la oportunidad de explorar escalas radicalmente opuestas, sino más bien como una progresión del trabajo. Entonces, bueno, lo enfrentamos de esa manera de, muy cercana, muy no tan lejana como es la vista de la ciudad, que es más una vista panorámica. Este, bueno, hay otras preguntas que como quedan, que si 3, 2 minutos, entonces yo las voy a ir anotando Chévere. bueno, quería preguntarle, tengo entendido que va a ser algún taller o algún Sí, curso estoy pensando ahorita, hacer, estoy ya un reacio a la momento idea que... de, ah, Ajá, ya, ya. estoy reacio a la idea de dictar talleres por online y nada de esas cosas. A mí me parece que ahí se pierde todo, se pierde toda la magia, se pierde muchísimo. Uno puede ganar en algunas cosas, pero más que todo en cuanto a tecnología y todo esto, pero en lo que es la parte humana, eso me parece un taller, un fracaso, hacerlo online. Pero sí algunos cursos, de repente conversar sobre algunos temas, hacer algunos seminarios posiblemente, algo que sí se puede hacer por estos medios. Y eso es lo que ya los estoy pensando y tengo temas de conexión graves, entonces eso me ha tenido muy limitado, pero ya veré cómo le doy la vuelta y veré cómo existe la posibilidad de poder hacerlos, pero ya los estoy pensando. Así que la gente que quiera meterse de cualquier otro lugar lo va a poder hacer, incluso no solo de Venezuela, sino de afuera, si Bueno, existen interesados. perfecto. Ya saben, pueden estar allí pendientes va a estar en su Instagram. Sí, va a estar publicando por allí algunas cosas. Y bueno, ya Sí, queda en un el Instagram. minuto. Queda un minuto, entonces, muchísimas gracias. Voy a volver a colocar en la transmisión para responder dos preguntas que están allí, que es a Chévere, Ricardo Barrios y a J. Guerra. Y bueno, ya estamos por aquí otra vez. chévere, dale.